A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, amigos que sintonizan a esta hora Radio Caracas Radio. Sean bienvenidos a su informe matutino. Trabajamos desde ya en la gerencia general de la estación. Los saluda Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En la producción están Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga. Y frente a los micrófonos, Marilia García. Recuerden que para sintonizarnos lo pueden hacer en vivo a través de nuestra página web rcr750.com y también a través de nuestro canal en YouTube colocando Radio Caracas Radio y en Twitter por @RCR750. Y comenzamos este compacto informativo destacando que el sociólogo y coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, Tomás Páez, expresó su preocupación ante los migrantes venezolanos que se encuentran en Perú tras las declaraciones ofrecidas por el candidato presidencial Pedro Castillo, quien dijo que le dará 72 horas a los extranjeros para salir de su país. El resultado electoral en Perú es malo para Perú, en primer lugar. Primero porque está muy fragmentado el voto en el Parlamento y luego porque está muy dividido el voto a escala nacional. Digamos, hay una terrible situación. Luego, para los venezolanos es muy preocupante porque las declaraciones del candidato ganador han sido crueles con la migración, pese a que Venezuela fue el tercer país de destino de la migración peruana cuando los movimientos guerrilleros Tupac Amaru y Sendero Luminoso destruían ese país. Creo que es preocupante. Sin embargo, el Parlamento, y es la expectativa que uno tiene, el Parlamento peruano no va a permitir que Castillo cumpla con su plan de lanzar a los venezolanos de retorno a Venezuela. Eso generaría problemas en Ecuador, generaría problemas en Colombia y, por supuesto, en la comunidad peruana más consciente que el señor Castillo de la situación en la que se encuentra el país y de la necesidad que tienen los venezolanos que están hoy viviendo en Perú. El profesor Páez, en declaraciones dadas hoy en RCR, insistió en que la diáspora venezolana seguirá creciendo, ya que la situación en Venezuela cada vez es peor y los venezolanos siguen en la búsqueda de una calidad de vida. Ni el coronavirus, ni el confinamiento, ni el cierre de fronteras frenó, impidió que continuara creciendo la diáspora venezolana. Lo que hizo fue frenarla, ralentizarla, pero siguió creciendo. Solamente en Apure, con los sucesos ocurridos con los movimientos guerrilleros, salieron 6.000 personas para Colombia. Siguen saliendo para Trinidad, siguen saliendo para Aruba y Curazao, siguen saliendo para República Dominicana, siguen atravesando la selva del Darién para atravesar Centroamérica y llegar a Estados Unidos. En Estados Unidos, en la frontera con Río Bravo, las imágenes son desgarradoras. Han pasado más de 10.000 personas, es decir, que los números siguen creciendo y eso va a seguir creciendo, va a ser indetenible porque la situación en Venezuela es insostenible, digamos. Estamos hablando de un país con una hiperinflación, además con inflación en dólares, moneda que perciben muy pocos venezolanos, un mínimo porcentaje, la mayoría de la población en estado de pobreza extrema, además con unos niveles de nutrición. Digamos que la situación en el país es insoportable y la gente va a seguir buscando la forma de sobrevivir. Por su parte, Vilca Fernández, expreso político y dirigente opositor exiliado en Perú, aseguró hoy en RCR que los más de 1.200.000 venezolanos que se encuentran en ese país están preocupados por el destino político que pueda tener Lima luego de que se sepa el resultado de las elecciones presidenciales. Son más de 1.200.000 venezolanos donde la situación, si bien es cierto, el Perú ha tenido una política acertada, podemos llamar, y de amplitud con la población venezolana, no están todos con un estatus estable desde el punto de vista legal en el país. Hay una gran preocupación por las declaraciones de Pedro Castillo, que representa esta izquierda radical, comunista, socialista del siglo XXI, y donde claramente en distintos mítines ha anunciado que daría 72 horas
a los venezolanos, a los extranjeros, para salir del país. En algunas ocasiones ha dicho que los que han cometido crímenes, en otras ocasiones se ha dirigido en general a los extranjeros, en otras ocasiones ha hablado de la población venezolana y ha hablado incluso de la dirigencia política en el país. Ante esta situación, ha habido las organizaciones, las ONG, la Embajada Legítima de Venezuela, la representación política que se ha venido reuniendo buscando cómo proteger a la población venezolana en el Perú. Yo manifestaba que era fundamental que los organismos internacionales cumplieran con su papel. En este caso es que los venezolanos, ningún venezolano que en este momento sale de Venezuela, distintamente a los enchufados, a los que pertenecen al régimen, sale a hacer turismo. Todos han salido huyendo de una tiranía, todos salen huyendo porque están muriendo de hambre o porque están muriendo por las enfermedades, porque su familia está muriendo por las necesidades básicas para sobrevivir. Vilca Fernández describió cuál es la situación electoral en Perú y por qué aún no se conoce el resultado final de esos comicios presidenciales. Hay sectores democráticos del Perú que hablan de un fraude electoral en la mesa. Han habido pruebas claras y demostradas de cómo en las provincias y en las zonas más aledañas del país se cambiaron actas, se cambiaron votos, inclusive detuvieron en el pleno proceso a personalidades de Perú Libre, del partido de Pedro Castillo, con 75, 80 cédulas en mano, cédulas electorales. Es decir, la situación es bastante complicada, hay convocadas movilizaciones de parte y parte, y es lamentable, para Alejandra, que esto esté ocurriendo en el Perú. No ocurre distinto en la región, que hoy podríamos decir que podría enfrentarse a un 2022, una región prácticamente comunista, socialista, si las cosas van como van. En Colombia encabeza las encuestas esta izquierda radical. En otras noticias tenemos que la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, denunció que los últimos pagos hechos para acceder al sistema de vacunas COVAX de la Organización Panamericana de la Salud han sido bloqueados y están bajo investigación. Con esta acción nadie puede negar que estas medidas correctivas unilaterales son criminales, dijo la vicepresidenta durante la clausura de una conferencia académica internacional. El comunicado en el que COVAX informa del bloqueo de esos fondos fue difundido posteriormente por el canciller Jorge Arreaza en Twitter, donde explica que el Ejecutivo ha recibido una notificación que detalla los depósitos efectuados por Venezuela y refleja también la retención de más de $10 millones por parte de la entidad bancaria. En el estado Táchira, trabajadores sanitarios exigieron al régimen de Maduro ser tomados en cuenta en el plan vacunación, ya que temen por su vida debido a los crecientes contagios en las zonas fronterizas. Actualmente, pues lamentamos la pérdida de 2 médicos de nuestra institución. Ayer lamentablemente falleció el epidemiólogo de esta institución, el doctor Hugo Mendoza, el cual pues nos tiene muy afligidos, puesto que él fue uno de estos trabajadores de aquí que no fueron vacunados por la ausencia de esta vacuna. Así como él, también lamentamos la pérdida de un gran médico que era el que pasaba la consulta de adolescentes, y pues él, lamentándolo mucho, también pues falleció. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio, presentó este jueves a los 10 miembros de equipos que llevará a cabo la auditoría integral al sistema automatizado de votación, que se realizará del 14 de junio al 26 de julio. De Amelio informó que una vez concluya este proceso se presentará un informe final y destacó que por primera vez se abre el corazón del sistema electoral, un proceso donde interactuarán los actores y técnicos del ente electoral para garantizar la mayor transparencia de los comicios. Por otro lado, dirigentes opositores continúan recorriendo el país. En esta oportunidad visitaron el estado portuguesa, dando a conocer la propuesta del Acuerdo de Salvación Nacional. En este sentido, la diputada Beatriz Martínez insistió en que los parlamentarios electos en 2015 seguirán en la lucha por defender los derechos de todos los venezolanos.
Por su parte, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de la Alternativa Democrática abrirá un expediente para investigar casos de corrupción en las obras inconclusas del chavismo. Así lo confirmó el primer vicepresidente del Parlamento electo en 2015, Juan Pablo Guanipa, durante un recorrido por el estado Cojedes. Es lo que queda del tramo de ferrocarril Tinaco-Anaco, cuya construcción inició en el año 2009 y debía finalizar en el año 2012. Abarcaba casi 500 kilómetros de ferrocarril que cubría 4 estados de Venezuela. Obra que costó $7.500 millones, que fue anunciada por Hugo Chávez. Y supuestamente estos son los $7.500 millones del tramo ferroviario Tinaco-Anaco. Esta es una demostración inmensa de la corrupción de esta dictadura, de cómo han utilizado los recursos del país para lucrarse y dejar a la población en la situación de depauperación en la que está la población venezolana. Ver esto produce indignación, pero ver esto también produce el compromiso y la esperanza de que tenemos que salir de esta tragedia, que tenemos que mandar para el carajo a Nicolás Maduro y que tenemos que iniciar un proceso de verdadera reconstrucción nacional. En el estado Lara, el movimiento estudiantil se sumó a la denominada Ruta por Venezuela, manifestación que espera agrupar a un gran número de estudiantes en el país para rechazar el estado crítico que atraviesa Venezuela. Que busca conectar con el ciudadano, porque no es posible que estemos viviendo la peor crisis en la historia de nuestra república y no se esté haciendo nada. Por eso los estudiantes hemos decidido salir a la calle, tomar el mecanismo de la protesta cívica, pacífica y constitucional como el camino para generar los cambios políticos en nuestro país. En otras informaciones tenemos que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología pronosticó lluvias para las próximas horas en gran parte del país. Explicó que las nubes de evolución rápida generan precipitaciones moderadas o fuertes, algunas con descargas eléctricas y ráfagas de vientos. INAMED también advirtió que además que de las precipitaciones pueden incrementar el nivel del agua de los ríos y cauces de agua provocando el desbordamiento y además deslizamiento de tierra. Y pasamos a las noticias en materia económica, y es que Fedecámaras Carabobo sostiene que la producción nacional sigue en decadencia, lo cual se puede evidenciar con el decrecimiento del Producto Interno Bruto. Jonathan Aldana, presidente de esta institución, alegó que el gobierno nacional no hace nada para mejorar la situación. En este sentido, cuestionó una vez más el hecho de que el gobierno haya exonerado el pago del impuesto a los productos importados. Aldana insistió en que los productos nacionales están ante una competencia desleal, pues ellos sí están obligados a pagar las diferentes obligaciones tributarias. Por otro lado, la encuesta económica de la Cámara de Comercio del Estado Lara reveló que un 47.4% de los comercios en esa entidad han cerrado sus puertas en lo que va de 2021, debido principalmente a que las ventas han bajado en al menos un 60%. La institución gremial analizó el comportamiento de los comercios en los ramos automotriz, ferreterías, víveres, comida y otros servicios. Así vamos a hacer nuestra pausa correspondiente y al regreso seguimos con más de Informe RCR Matutino. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural
que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcar lo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Y pasamos a las noticias en el ámbito internacional, y es que en Perú, con el 100% de las actas electorales procesadas y el 99.295% contabilizadas, Pedro Castillo es el candidato con más votos en las elecciones presidenciales peruanas, con al menos 8.803.629 sufragios. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían los detalles. Gracias, pueblo peruano, por esta vigilia nacional para recuperar no solamente el voto, sino recuperar esta patria. Así se expresó en la noche de ayer el candidato de izquierda Pedro Castillo, luego de haberse conocido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú el reporte oficial que lo dio como ganador con un 50.2% frente al 49.8% de su rival derechista Keiko Fujimori. Del total de 17.530.616 votos validados, Castillo logró 8.800.081 votos, es decir, el representante del partido Perú Libre superó por más de 70.000 votos el partido Fuerza Popular. Y aunque el conteo de las actas del balotaje ya finalizó, aún resta que estas actas sean calificadas como observadas a fin de llegar al 100% de los votos contabilizados. Conociendo que la candidata perdedora ha cuestionado la regularidad del proceso electoral y solicitado la anulación de 200.000 votos, estas observaciones serán resueltas por dos jurados electorales diferentes y en dos instancias, dando así una última esperanza a la representante derechista y dejando la incertidumbre en el triunfo de Castillo. Y pasamos a Colombia, y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos finalizó este jueves su visita oficial en la que revisó numerosas denuncias sobre la violencia policial y civil que durante las protestas contra el gobierno ha dejado decenas de muertos y desaparecidos, así como miles de heridos. En su última jornada, la presidenta de la CIDH, Antonieta Urrejola, visitó la exposición Vidas Robadas, que agrupa en el espacio Fragmentos, Espacio de Arte y Memorias de Bogotá, los rostros y los históricos personas asesinadas en manifestaciones sociales ocurridas en el país desde 2019. En otras noticias internacionales, los líderes del G7 se comprometerán a distribuir 1.000 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a los países pobres con el objetivo de poner fin a la pandemia en 2022. Así lo anunció este jueves el gobierno británico. Más información en el siguiente reporte. A este respecto, Macron citó el caso de África. Las necesidades en términos de vacunas son del 20%, pero el continente tiene escasamente la capacidad de producir un 1%. Macron subrayó lo siguiente. Lo que hay que hacer es acelerar la transferencia de tecnología y crear capacidades en países de las regiones más pobres para que sean ellos los que produzcan las vacunas. Pero para las ONGs este esfuerzo es insuficiente. Según Oxfam, se necesitarían 57 años para que los países de renta baja alcancen el mismo nivel de protección que los del G7. Por eso proponen aprobar la suspensión de las patentes para permitir la producción masiva. Una propuesta apoyada por Francia y Estados Unidos, pero a la que Alemania se opone firmemente. La lucha contra el cambio climático será la otra prioridad de la cumbre, que promete ser neutra en carbono antes de la gran conferencia de la ONU sobre el clima, la COP26, prevista para noviembre en Escocia.
Y pasamos a las notas deportivas, y es que el bateador venezolano Miguel Cabrera llegó este martes a la cifra de los 2.900 imparables en la victoria de los Tigres de Detroit, 8 carreras por 3 ante los Marineros de Seattle. Con esta imparable, Cabrera sigue sumando cifras para quedar a 100 hits de la mítica cifra de los 3.000 incansables. Así llegamos al final de este compacto informativo matutino. Los dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.